En este video hablaré sobre la variación en la estructura de los cromosomas, lo cual se resume prácticamente en esta imagen donde vemos a grosso modo esa variación o alteraciones en la estructura. La primera es la deleción, que es una pérdida de un fragmento; duplicación, cuando un fragmento, pues como su nombre lo dice, está dos veces. La inversión, en cuanto al orden del material genético dentro del cromosoma; la translocación, que es intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos, que puede ser no recíproca, cuando nada más uno gana y el otro pierde; o recíproca, donde lo que gana uno lo pierde el otro y viceversa. Bueno, comencemos con la descripción de la deleción. En cuanto al origen y tipo de lesión, puede ser terminal cuando está en un extremo e intersticial cuando está en la parte interna del cromosoma. En cuanto al por qué se da la deleción, realmente nada más parece que hay una rotura y se pierde. Ese sería el origen de la terminal. Y la intersticial, como lo vemos aquí en la imagen, es por la formación de un bucle o un loop, un lazo, que hace que en la intersección del lazo haya una rotura y después se pegue perdiéndose la parte del lazo. Y ya el efecto que tiene esta deleción o estas deleciones, pues lo podemos evaluar en la recombinación, porque a la hora de que se junta un cromosoma normal con un cromosoma que es más corto porque perdió un fragmento, porque está delecionado, pues involucra un rearreglo, una unión forzada, que en este caso se da por la formación también de este loop, para que pueda darse la recombinación entre los fragmentos que no fueron delecionados en uno de los dos cromosomas. Ese sería como el efecto en la recombinación cuando hay deleción. En cuanto a la duplicación, tenemos un proceso que a la vez origina otra alteración. Y hablamos de la recombinación desigual. A lo largo del cromosoma puede haber diferentes regiones homólogas en algunos fragmentos, lo que hacen que haya como un deslizamiento entre algunos cromosomas. Entonces no se da la recombinación o el intercambio en el mismo lugar que en el otro. Aquí está una recombinación de la región B con la C. ¿Y esto qué ocasiona? Que un cromosoma pierda uno de los fragmentos, haya una deleción. Aquí el fragmento C se perdió y ese fragmento C se gana en el otro. Es decir, la recombinación desigual al mismo tiempo puede ser el origen de una deleción y una duplicación. Por otro lado, tenemos a la inversión de un fragmento, que también se da por la formación de un loop o de un lazo, donde se forma ese lazo, y en el punto de unión o donde se están empalmando puede haber como un cambio. Entonces, pues ya queda unido, en vez del orden original, un orden diferente, o la secuencia invertida tal cual. Hay dos tipos de inversión: la paracéntrica, cuando no involucra al centrómero; y pericéntrica, como dice su nombre, peri, alrededor del centro, del centrómero. Entonces, esos son los dos tipos de inversión, dependiendo de dónde se hayan dado las roturas dentro del cromosoma. ¿Y cuál es el efecto de la inversión? Si no hay entrecruzamiento, pues se pueden dar algunas estructuras, eh, pues que de manera forzada hacen que pueda haber interacción, o que interactúen estos cromosomas en la meiosis, aunque no haya recombinación. Y lo que vamos a ver es que el resultado, si no hay recombinación, es que el 50% de los cromosomas van a ser normales y el otro 50% van a ser invertidos. Pero cuando hay recombinación, vemos que el efecto va a ser más severo en cuanto a la viabilidad de los gametos que se van a formar, que están aquí en la parte de abajo.
Por un lado, en ambos casos, tanto en la inversión paracéntrica como pericéntrica, pues hay una recombinación forzada. Se tienen que hacer estas estructuras especiales con el fin de que interactúe la región, digamos, la A con la B con la B, o sea, la que corresponde con su contraparte en el otro cromosoma homólogo, pero pues estas son estructuras teóricas al final. Lo importante es saber, desde el punto de vista del efecto, son los tipos de las proporciones de los cromosomas que se van a formar, porque al final lo que vemos en ambos casos es de que el 25% van a ser normales nada más, el otro 25% van a tener la secuencia invertida, que serían estos que están aquí, y ya el otro 50%, que serían la suma de estos dos con estos dos, son cromosomas que ya no son viables. Son discéntricos, que tienen al mismo tiempo duplicación y deleción, acrocéntrico. Entonces, al final, el 50% de los gametos de alguien que tiene una inversión, al momento que hay entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos, va a dar lugar a, a gametos no viables. Entonces va a ser un problema de fertilidad o va a originar problemas de fertilidad en el individuo que tiene una inversión. Aquí se marcaron los cromosomas que sí son viables, normales, 25%, y el otro 25% con la inversión, pero al final pues es compatible con la vida. Por otro lado tenemos la translocación, ya decía yo, entre cromosomas no homólogos, que puede ser recíproca y no recíproca. Esto se puede originar por simplemente por cierta interacción dentro del núcleo de estos cromosomas, que realmente no hay una explicación de cómo, de en qué momento se da o qué es lo que facilita, pero bueno, al momento que se empalma uno con otro, ahí pueden intercambiarse ese fragmento. Y lo que ocasionarían en este tipo de translocación recíproca, pues teóricamente, de nuevo, es una sinapsis donde se formarían estructuras como estas en forma de cruz, que facilitaría la interacción entre los sitios homólogos entre los cromosomas. Aquí tenemos otras posibles explicaciones de la interacción entre cromosomas no homólogos, para que dentro de las regiones donde sí hay homología, de las regiones que fueron traslocadas, pueda haber interacción, pueda haber entrecruzamiento. En este caso, ya digamos, el resultado general en cuanto a la fertilidad que va a tener el individuo que presenta una translocación es que el 50%, que son todos los gametos que están aquí abajo, el 50% va a tener alteraciones tan graves que no van a ser compatibles con la vida, por lo cual esto va a afectar la fertilidad del individuo. El 25% va a ser normal y el otro 25%, aunque sea viable, va a presentar la translocación equilibrada, y los individuos derivados de estos cromosomas van a tener también problemas de fertilidad como el que los está produciendo estos gametos. Tenemos por otra parte la translocación robertsoniana, donde se fusionan cromosomas acrocéntricos, es decir, que tienen brazos P muy pequeños, hablando de cromosomas no homólogos en el centrómero, y se fusionan, por lo cual se le llama también fusión céntrica. Y bueno, este sería el origen de este tipo de translocación, que es como la que mencionamos anteriormente, para que da lugar al síndrome de Down familiar, la translocación 1421. Con este pequeño resumen terminamos. Cabe mencionar que se recomienda leer el fragmento del libro que corresponde, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.